Bueno, agradecer esta invitación, agradecer a ustedes que hoy se hayan llegado hasta aquí con el propósito de escucharnos. Anito, que es de otro distrito, pero que se acerca a las puertas de la provincia de Buenos Aires, en esto que es una prédica que nos va llevando a los distintos rincones, en nuestro caso, la provincia de Buenos Aires, con el propósito de ir transfiriendo y trasladando el pensamiento de Julio Cobos. Aquí ya se ha expuesto, nosotros integramos la concertación plural a partir de fuertes convicciones, no ocupamos cargos de gobierno y dependemos básicamente de la voluntad popular de nuestros distritos, de nuestros pueblos, en donde cada 2 años revalidamos títulos, ganamos o perdemos elecciones, y esto es lo que nos permite a nosotros sostenernos en la gestión de los gobiernos de nuestras localidades. Es decir, que no dependemos de decretos de funcionarios de turno, de presidentes o de gobernadores. Pero lo cierto es que, tal cual se ha dicho aquí, el 2001 significó una crisis terminal en la Argentina, que seguramente venía anunciándose, pero que impuso el fin de una forma de hacer política y el fin de una forma de gobernar. Y lo cierto es también que esa crisis generaba la necesidad de construir gobiernos sólidos y fuertes con el propósito de romper los estertores de aquellas viejas prácticas que habían dominado el escenario político de las últimas décadas. Kirchner en algún momento hizo una convocatoria, y con precedentes como la integración de la Corte Suprema de Justicia, que ya no era la Corte del amigo, del primo, del socio que había caracterizado aquella Corte de la década del 90, o la sanción por parte del Parlamento de la Nación de la Ley de Medicamentos, que era un tema muy caro a quienes hemos militado desde chicos en el radicalismo. Recordemos que fue una de las razones del derrocamiento de Arturo Illia. Petróleo y medicamentos, la ley Doña Tibia, había sido una de las razones que había nucleado a los grupos multinacionales vinculados a los fármacos en el mundo con el propósito de derrocar aquel gobierno. Las políticas de inclusión social tan caras a algunos sectores del peronismo, con el propósito de ir achicando la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. En fin, un rosario de medidas que nosotros entendíamos que debíamos acompañar desde una opción distinta, que no fuera la del propio gobierno, pero sí acompañarla. Porque la gestión de gobierno tiene que ver muchas veces con la necesidad de no confundirse, pero apoyar, ser proclive a aceptar aquellas buenas medidas de gobierno y ser opositor de aquellas que no compartimos. Un tema no fácil de entender en la política argentina, en donde aparentemente no estar en el gobierno significa estar absolutamente en contra de lo que hace determinado gobierno, y si lo habremos padecido en el gobierno del 83, cuando 13 paros generales, en muchos casos inexplicables, y que el propio que los propuso en algún momento supo reconocer que se habían tratado simplemente de paros con el propósito de minar la base de sustentación de aquel gobierno que Raúl Alfonsín había logrado consolidar para todos los tiempos la democracia en la Argentina. Es decir, que estas razones nos llevaron a nosotros a confluir en lo que importaba para estos tiempos: la acentuación de la política de consolidación institucional de la Argentina, la apertura de la Argentina en forma madura hacia el mundo, la relación con los organismos de crédito a partir de lo que había sido plantarse frente a los mismos en forma digna y reconocer que era posible pagar lo que solamente podíamos pagar, la recuperación del Parlamento como un ámbito de discusión de las políticas de mediano y de largo plazo, y fundamentalmente ponerle fin a la corrupción que se había generado desde la década del 90 en adelante en la Argentina. Bueno, decirle que nada de esto se cumplió. Hoy el Valija Gate ocupa los titulares de los diarios en el mundo, y en la Argentina nos asombramos cada vez más, o no nos asombramos ya, de que acontecimientos de corrupción se vayan profundizando año tras año, ya no solamente en este gobierno, sino que vienen derivados de otros gobiernos anteriores. La institucionalidad de la Argentina no existe porque ha habido un programa hegemónico que ha intentado dominar no solamente al Parlamento, sino a los sectores de la oposición que intentaban diferenciarse del propio gobierno. Es decir, que las razones que inicialmente tuvimos para construir una ilusión habían desaparecido y se habían devanado. Y así fue como el 17 de julio el vicepresidente de la Nación, que solamente
4% de la población argentina, ocupó al día siguiente las titulares de todos los diarios porque nos asombró a todos. Asombró a esa platea del 40% de los argentinos que a las 4 de la mañana seguía en los canales de noticias del país cuál era el resultado del Senado, en muchos casos sin comprender lo que se estaba discutiendo, porque lo cierto es que desde la oposición hasta el periodismo tuvieron que hacer cursos acelerados para conocer cuál era el agro de la Argentina, circunstancias que no se conocían y que la propia Presidenta de la Nación tampoco conocía cuando había definido ese yuyito que era la soja y que era uno de los factores más importantes del ingreso de divisas en la Argentina. Y esto apareció mágicamente entonces para los argentinos un ciudadano que era el vicepresidente de la Nación y que había puesto fin a la política hegemónica del gobierno, que era parte de ese mismo gobierno, y la ciudadanía no comprendía cómo, siendo parte, no había respondido a los cánones tradicionales que obligaba a la política argentina. Si era parte, había que seguir funcionando en función de esa parte y no podíamos diferenciarnos. Y Julio Cobos impuso, a mi juicio y a lo que la sociedad ha entendido, la recuperación del concepto ético de la política. Julio Cobos, con su voto, fue coherente con sus propios principios y sus convicciones, y no siguió los cánones tradicionales de la política que aún hoy le reprochan desde el partido de gobierno, que debió haber votado por el gobierno porque formaba parte del gobierno. No están comprendiendo que Julio Cobos expresa una forma distinta de hacer política, quizás una forma mucho más sencilla, no es grandilocuente, pero que comprende y comparte el sentimiento de la gente, ese sentimiento que, aunque no conocía por qué el campo se había levantado, le quería poner fin a un gobierno que lo entendía avasallando sus propios derechos y los derechos que nos había costado mucho tiempo poder recuperar. Y esta es la síntesis de lo que expresa Julio Cobos. La segunda razón de Julio Cobos es cuando él, previo al voto, anuncia y dice: más que votos hay que buscar consenso. Hoy el partido de gobierno entiende que cada 2 años la ciudadanía opina, y el que gana se queda con todo y el que pierde se queda fuera de todo. La política con mayúscula importa reconocer hoy que en día las minorías tienen razón de ser, que en los países desarrollados quienes pierden elecciones siguen opinando y siguen siendo convocados al momento de desarrollar las políticas de mediano y largo plazo, y que la Argentina necesita un plan estratégico que permita tener previsibilidad, que nos permita saber de aquí a 10, 15 o 20 años cuál es el rumbo y hacia dónde marchamos. Y esto se hace a partir de la construcción de importantes consensos. Los países desarrollados han surgido y se han desarrollado a partir de estos grandes consensos que incorporan las mayorías y las minorías a través de proyectos comunes que tienen que ver más que nada no con las diferencias de criterio de los partidos políticos, sino con los objetivos comunes que son el bien